decía, siempre que me comenta algo Juan Miguel de querer daros una charla, intento buscar temas que en un momento determinado puedan ser interesantes, un poco por la base de este centro en el que estamos, y porque muchas veces la mayoría son cosas que, seamos sinceros, no suelen ser habituales hablar de ellas a nivel ni de medios de comunicación, ni de revistas y demás, pues porque realmente son temas que, aunque sí pueden tener un gran interés con todos estos temas que nos interesan, muchas veces el problema está en que, bueno, que es algo que, seamos sinceros, son descubrimientos de última hora, hay que ser sincero, y por lo general son temas que, claro, no se tocan pues por eso mismo, porque no se sigue esa línea de trabajo. Hoy todos estamos acostumbrados a oír eso de ten cuidado lo que deseas, no vaya a ser que se te cumpla. Eso ha sido una frase hecha durante toda la vida. Pero es que el problema está que cuando se ha puesto una serie de personas a estudiar un poquito qué significaba eso, se han encontrado que tiene una base. Que supuestamente, la intención que tú pones en un hecho, sea el que quieres realizar, pues puedes facilitar que dicho hecho se cumpla. Esta intención, que evidentemente es la que nos mueve a todos a la hora de definirnos en nuestros propios intereses, pues es algo que está ahí, que todos aceptamos, pero que generalmente a nivel, como diría yo, general, no ya de medios de comunicación, sino de todos, últimamente ya no le damos valor ninguno. Consideramos que es una de esas cosas que, es un poco rara, jaja, jiji, no sirve para nada, esas son de esas cosas que se hablan, pero lo que no tenemos claro es hasta qué extremo esto llega a tener una base. Podemos definir la intención como un pensamiento enfocado para realizar una acción determinada. Es decir, si yo quiero conseguir, pongamos, sacar unos estudios, mi intención tiene que ser llegar a sacar esos estudios. Esa intención hará dos cosas. La primera, me consideraré que tengo que prepararme para ello, y lo segundo, de alguna manera, pues me marcará un camino a seguir. Pero, además, hay otra función, y es que si lo quieres, lo tendrás más fácil. En la actualidad tenemos toda una serie de estudios que se están realizando sobre este concepto y nos están demostrando perfectamente que los pensamientos dirigidos pueden actuar sobre, ya sean objetos inanimados o directamente sobre objetos animados, es decir, sobre seres vivos, de una manera en la cual realmente cuando tú deseas actuar sobre algo en concreto, obtienes un resultado. Y esos resultados se han visto que funcionan desde elementos más o menos como puedan ser en un momento determinado un ordenador, o puede influir en el crecimiento de un organismo vivo, como por ejemplo una bacteria. Y eso han dado resultados claramente estudiados y claramente demostrados de que eso tiene una base. Investigadores como Jan han demostrado que es posible influir en generar a través de una serie de eventos al actuar sobre una serie de generadores causantes del azar. Hay unas máquinas que en un momento determinado, de una forma totalmente aleatoria, va dando una serie de números, de tal manera que son 1 o 2, o como si fuera tirar la moneda al aire, ¿no? Cara o cruz. De tal manera que vamos a dar dos posibilidades, 0 o 1. Y esta máquina los crea de una forma aleatoria, es decir, absolutamente basado en el azar, y de tal manera que al final, el total, va a ser que los dos números, cada uno salga un 50% de posibilidades. Es decir, no hay nunca una posibilidad de que un número salga más que otro, porque la máquina está preparada así. Pues curiosamente se ha visto que cuando tú colocas a una persona que intenta influir de alguna manera en esa máquina, se modifican los resultados. Tú puedes preferir que salga el 1, que salga el 0, lo que tú quieras, pero lo cierto es que te salen resultados superiores por encima de lo que sería el azar, con valores estadísticamente demostrables.
Es decir, la persona ha influido en la máquina para que dé un resultado concreto. Con lo cual, estamos hablando de que existe una influencia, un deseo. La persona desea que salga el 1 y salen más unos que ceros. Con lo cual, está influyendo en ella. También hay otros casos diferentes, como en el movimiento de grupos de animales. Una de las cosas que se han visto, por ejemplo, es que cuando hay movimiento de un grupo de animales en una dirección o en otra, se han hecho estudios en los cuales una persona ha decidido en un momento determinado que ese grupo vaya en una dirección y en otra. Bueno, pues efectivamente sale. Una experiencia así un poco casera que podéis hacer es, si tenéis una pecera, influir en el pez. Haréis que vaya en una dirección o en otra. Necesitáis un poquito de práctica, ¿no? Pero al final lo conseguís. O sea, es una historia que, claro, que resulta muy graciosa, que siempre se ha dicho en un momento determinado que eso era verdad, que tenías una base, que no sé qué y tal, pero claro, no había manera de demostrarlo. Pues no, pues ahora ya tenemos estudios en los que se demuestra directamente que tú puedes influir en el pez, en el grupo de peces, para que acaben desplazándose en una dirección o en otra. Otra de las cosas que directamente se ha visto es el crecimiento celular en un cultivo de una bacteria o de un microorganismo. Si tú deseas que ese crecimiento sea mayor, crece a una velocidad superior a lo que se considera normal, y si consideras que no debe de crecer, curiosamente, los estudios demuestran que ese crecimiento es mucho más lento, llegando en algunos casos a no haber dado crecimiento. Es decir, que tú estás influyendo directamente sobre esos elementos. Entonces estamos hablando de que toda esta influencia, toda esta idea de la influencia que nosotros tendríamos dado por la intención, realmente siempre se ha utilizado a nivel general, a nivel popular, desde tiempos muy antiguos, con una tendencia generalmente establecida, la de la curación. Y aquí es lo que te decía yo de los pases magnéticos. Aquí entramos. Sitcher y colaboradores estudiaron a un grupo de pacientes que tenían SIDA. Esta enfermedad, bueno, ya sabéis todos cuál es, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, el cual la enfermedad normalmente tiene una evolución muy mala y el futuro de las personas es muy malo. Tomaron un grupo de enfermos con esta enfermedad que tenían de alguna manera una clínica semejante, es decir, estaban en un estado semejante de evolución de la enfermedad, estaban con un desarrollo de células T, que es de alguna manera lo que se permite para medir esta enfermedad, semejante en todos, y sobre todo una serie de síntomas secundarios semejantes en todas las personas, pues de infecciones, malestar general, no sé qué, o sea, todas estas cosas que suelen acompañar a la enfermedad. Y se hizo un estudio en el cual se tomaron a una serie de sanadores, personas que aseguraban ser sanadoras, que en un momento determinado que se quería ver cómo influían sobre estos enfermos. Para ello se eligieron un grupo variado de sanadores en los cuales la religión no tuviera nada que ver. Es decir, tú tenías sanadores cristianos, ortodoxos, tenías sanadores, pues bueno, indios chamánicos de Estados Unidos, es decir, habían elegido toda una serie de representantes, como quien dice así, de los recibimientos de las diferentes culturas religiosas del momento. Porque lo que no se quería ver era si realmente una religión es mejor que otra, porque claro, evidentemente es una creencia, eso no tiene nada que ver, pero lo importante era ver hasta qué extremo la creencia de la persona daba ese valor como para influir en los posteriores. Lo que sí está claro es que se realizó esta experiencia y esta experiencia se realizó de un sistema muy sencillo, en un doble ciego, que es como se suele utilizar en ciencia. Es decir, los sanadores no sabían a quién estaban mandando su energía o lo que queramos llamarlo para curarlos, y los que lo recibían estaban en la misma situación, no conocían en absoluto quién lo estaba haciendo. De tal manera que durante un tiempo se estuvo realizando y se vio que al año se vio los resultados que se daban. De tal manera que todos
las personas que habían recibido de alguna manera una influencia fuera de quien fuera, su situación física era mejor que la del grupo que se había utilizado como control. Es decir, gente con la cual no se les mandó nada. Y lo cierto es que del control el 40% habían fallecido. Mientras que del otro grupo ninguno falleció y se encontraban físicamente y anímicamente muchísimo mejor que la situación que se debería esperar por su evolución normal. También se llegó, para realizar esta sanación a distancia, se llegó incluso a complicar un poco más la cosa, con la intención de que esta vez sí sabían los sanadores a quién iban a mandar su energía, porque se les daban una serie de patrones, o sea, de características de la persona que tenían. No le daban nombre, dirección ni nada, pero le decían, bueno, es una persona de 50 años, por ejemplo, tiene estas características físicas, no sé qué tal, e incluso se le enseñaba una foto. Curiosamente se vio que aquellos sanadores que de alguna manera sintieron más empatía con el paciente que le habían colocado, aunque fuera simplemente por el hecho de verle la cara, mejoraron los síntomas ante aquellos que directamente fueron más, bueno, pasaron más de la situación porque la foto no les decía nada. Luego estaba claro que simplemente la intención de la persona de que ese otro componente le había caído más en gracia, vamos a decirlo así, era suficiente para que su resultado fuera mejor. Luego estamos hablando de que, claro, la intención marca completamente la dirección de lo que estamos hablando. Una intención de querer ayudar a alguien conseguía un resultado mejor que aquel que, porque la foto no le decía nada, es decir, no había tal intención, no daba resultados. Tenemos la situación de que estos temas, pues claro, se han querido repetir varias veces y con el fin de en un momento determinado conseguir ver y analizar. Porque claro, todo esto son estudios, periodos de 6 meses, 1 año, es decir, donde tú vas realizando todos unos estudios en un momento determinado y vas consiguiendo que esos resultados se den. Por ejemplo, en el estudio realizado, el primero de modificar los resultados de 0 o 1, como os contaba, se llegaron a hacer casi 1 millón de pruebas. O sea, no estamos hablando de que me han venido y me han contado. No, hay un estudio detrás con una base que sin duda alguna aclara y determina mucho que esa intención tiene una base concreta. Hay algo que no sabremos de momento cómo explicar, pero sin duda alguna hay algo que hace que influyas sobre el exterior. Incluso una de las cosas que todos, sin duda alguna, hemos oído e incluso la habremos experimentado, es la típica situación de me están observando. ¿Cuántas veces vas tú por medio de la calle, te das la vuelta y hay alguien que te está mirando? Es una cosa habitual. Pero claro, eso normalmente siempre se ha considerado que iba por cuestión de, casualidad. Pero no todo el mundo está por la base de aceptar estas cosas y hay quien tiene el valor directamente de hacer un estudio con inicio. Y así tenemos que en un momento determinado se realizó en el estudio en que tenías a 2 personas en diferentes habitaciones. Una estaba directamente controlada por medio de un circuito de vídeo interno y el otro estaba viéndola directamente a través de una pantalla. La experiencia consistía en que la persona que la veía por la pantalla no tenía que estarla mirando continuamente, sino que tenía que cada cierto tiempo mirarla. La persona que estaba en la otra habitación no tenía ni idea de qué estaba pasando, lo único que él tenía un registro tanto encefalográfico como electromiográfico a nivel de piel, para ver posibles variaciones que él tuviera a nivel de sus sensaciones, como quien dice. Lo cierto es que se vio directamente que cada vez que la persona miraba el monitor, la otra le respondía. En mayor o menor medida, pero había una respuesta que no era la habitual de una persona que estaba en una habitación sentado sin hacer nada. Sus registros cambiaban.
Es decir, de alguna manera esa persona estaba recogiendo la información de que le estaban mirando. Con lo cual, estamos hablando de que, claro, había una influencia. La influencia de la intención de mirar era recogida por la otra persona. Estas mediciones demostraron claramente, sobre todo a nivel eléctrico, que existía una conducta diferente cuando era observado y no, o cuando no. Con lo cual, claro, los resultados estaban evidentemente claros de que había algo que actuaba a la otra persona. Incluso en algunos momentos se llegó a ver la situación de que el registro electroencefalográfico demostraba algo francamente curioso, y es que en el momento en que la persona miraba al otro, sus registros se sincronizaban. Es decir, que el registro electroencefalográfico que producía el que estaba mirando al otro era igual que el de la persona que estaba siendo mirada, de tal manera que si los superponías coincidían perfectamente. Luego la influencia era directa, estaba claro. Totalmente tenemos que esa situación que es, vamos a ser claros, imposible que se produzca por el azar, hacía que tanto lo que eran, pues bueno, la frecuencia como el tamaño de las ondas y todo coincidieran en los dos casos, lo cual determinaba claramente que existía esa influencia, pero esa influencia se han visto en algunos otros casos, como por ejemplo en la relación de hermanos gemelos idénticos, en los cuales una práctica que se ha realizado y que se ha podido ver perfectamente es que cuando uno de los hermanos cierra los ojos y entra en esa onda alfa típica, el otro hermano, aunque tenga los ojos abiertos, entrará también en un ritmo mucho más lento, entrará en un ritmo más cercano al alfa. Es decir, que entre ellos existe una comunicación directa que permite ver que estamos cambiando directamente esa situación del registro electroencefalográfico. O sea, que no es una cosa de decir, bueno, es que me siento igual, me siento raro, me siento... No, o sea, hay un registro que demuestra en un momento determinado que esa situación se está dando. E incluso, por ejemplo, Wackerman, otro investigador, demostró que si en un momento determinado tú utilizas a una persona emisora y a un receptor, si al emisor le pones que esté viendo en un momento determinado lo que es un tablero de ajedrez, el típico de blancos y negros, que esto produce una respuesta muy concreta a nivel cerebral. Perdonad, pero es que ando un poquillo con la garganta para allá. Lo que se produce... muchas gracias. Lo que se produce inmediatamente es el hecho de que el emisor, al ver esa situación, la respuesta en el receptor es exactamente la misma a nivel cerebral. Ese tipo de estímulo se pasa de uno al otro en un momento determinado. Con lo cual, claro, estamos hablando de la situación de que existe una posibilidad de comunicación directa entre esos dos cerebros. Para Jim Berry Silverman directamente llega hasta el extremo de que utiliza una serie de destellos eléctricos de luz a el emisor, la persona emisora. Esto produce una estimulación a nivel cerebral muy concreta también, que curiosamente se reproduce en el receptor, pero con la característica de que, claro, el emisor está en una habitación, el receptor está en otra a 14 metros de distancia, y encima es una habitación aislada a nivel eléctrico y magnético, con lo cual la comunicación existente no sabemos muy bien cómo será, pero lo que sí está claro es que no es porque le llegue la información directamente a la segunda persona de los destellos que se están utilizando en la primera, sino que es una comunicación entre los dos de otra manera,
que es lo que sin duda alguna, pues bueno, llega hasta el extremo de que no sabemos muy bien cómo funciona. Otra de las cosas que se ha visto, perdóname, pero es que estoy en la etapa de peregripe, lo admito. Otra de las cosas que se ha visto es el hecho de que cuando tú realizas cualquier experiencia de estas, depende mucho de la relación existente entre las dos personas. Si tú utilizas un emisor y un receptor que no se conocen, que no tienen relación entre ellos y demás, obtendrás unos resultados. Pero si tú utilizas en un momento determinado un receptor y un emisor que tengan una conexión de tipo emocional, sea la que sea, curiosamente los resultados van a ser mejores. Esto se ha visto, por ejemplo, con mucha situación en casos de personas que normalmente pertenecen a un mismo grupo de meditación. Curiosamente los resultados son francamente altos. Estamos hablando de resultados positivos generalmente entre el 60 al 70%, que es un resultado estadísticamente completamente fuera de valores. E incluso se ha visto situaciones, pues bueno, relaciones entre familiares. Situaciones que han dado situaciones curiosas. Porque, por ejemplo, entre un señor y su cuñada es más habitual que den mejores resultados que con su propia mujer. ¿Cuál es la razón? No me meto en ello. Cada uno que piense lo que quiera. Pero son esas realidades que de alguna manera demuestran que en un momento determinado existe una conexión especial que se crea entre las diferentes personas, muy independiente de que seas familia o de que seas lo que seas. O sea, generalmente los mejores resultados se dan entre parejas de amigos en los cuales hay una muy buena relación, independiente del sexo que tengan, mucho más incluso que entre parejas de novios, por llamarlos de alguna manera. O sea, que es curioso que no solo nuestra intención actúa sobre la otra persona, sino que hay algo, además, de la otra persona que nos tiene que llenar. Eso ha hecho que durante mucho tiempo se han realizado todo este tipo de experiencias. Y así tenemos, pues bueno, este señor Standish realizó un trabajo en el cual se metía a uno de los miembros de esta pareja en un aparato de resonancia magnética y la otra persona intentaba de alguna manera transmitir sus pensamientos al receptor. Lo cual, curiosamente, cuando estaba realizando esa intención de enviarle un mensaje, producía un aumento del flujo sanguíneo en la otra persona que estaba dentro del aparato, el cual se podía leer perfectamente gracias al aparato en el que estaba. Y esto permitía en un momento determinado que el transmisor influyera, y si en un momento determinado esa influencia era de tipo visual, es decir, que le ponían una imagen o le ponían una situación, dependía de la imagen que en ese momento se utilizaba. Si era una imagen agradable, había una respuesta, pero si era desagradable, la respuesta era mayor. De alguna manera estamos hablando que la emoción que creaba esa estimulación era mucho más importante incluso que la propia estimulación en sí. Es decir, que la intención depende de la emoción que ponemos en ella, lo cual determina claramente pues bueno, si vamos a conseguir un resultado o no, dependerá directamente de que si queremos o no ese resultado. Eso es muy importante. Incluso varios estudios demuestran que ante noticias que vamos a recibir, ya sean buenas o malas, nosotros tenemos una respuesta antes o después de dicha respuesta, de dicha noticia. Es decir, si utilizamos, por ejemplo, varios voluntarios y en un momento determinado les ponemos una serie de imágenes, curiosamente hay una respuesta diferente cuando las imágenes van a ser de tipo negativo, un asesinato, típica foto de guerra, estas historias. Inmediatamente la persona, segundos antes de ver la imagen, ya está prediciendo esa imagen negativa.
ya está teniendo una respuesta en un momento determinado de tipo desagradable que se puede medir perfectamente por las modificaciones eléctricas a nivel de la piel o por la frecuencia cardíaca que se produce o incluso por las modificaciones del electroencefalograma. Y eso se mide minutos antes. Pero bueno, se mantiene minutos antes, durante el fenómeno y minutos después. Es decir, que estamos hablando claramente de que existe ese presentimiento de que va a venir una imagen desagradable. Para McCartney, otro investigador, nos presenta claramente que existen modificaciones cardíacas al realizar esta experiencia. Modificaciones cardíacas que pueden llegar a ser francamente importantes, pueden llegar a producir incluso casi una arritmia en la persona. O sea que estamos hablando que existe una respuesta física clara ante la posibilidad de un fenómeno negativo, el que sea. De tal manera que vamos a tener, curiosamente, con una respuesta siempre dada en función de eso que nos muestran. Pero claro, también se ve que si nosotros juntamos dos personas y nosotros mostramos la imagen a uno, el otro responde igual. Y predice también esa imagen negativa. Luego se está produciendo una comunicación realmente entre ellos. La intención de la experiencia de una persona influye en el de al lado. De tal manera que una de las cosas que siempre se dice es que cuidado con lo que piensas, porque vas a estar influyendo a los que tienes a tu alrededor. Y eso está de alguna manera demostrado. Si tú eres una persona, lo típico, negativa, que todo lo ves mal, que vas por la vida protestando por todo, no sé qué, no esperes que nadie te abra las puertas, porque lo que le estás creando es una situación desagradable. Y por lo tanto, su respuesta ¿cuál va a ser? Salir corriendo, mantenerte a la distancia. Pero no es porque ya en sí seas un pesado, que ya de sí suele ocurrir. Es también porque existe una influencia directa sobre la otra persona y tú, claro, la otra persona te va a rechazar. Es evidente. La típica situación del que dice, no, es que nadie me aguanta, mírate al espejo, a ver qué es lo que pasa. A lo mejor no es que nadie te aguante, es que no hay manera de aguantarte. Esas cosas que normalmente están en los dichos populares, pues ha habido una serie de personas que han tenido el humor negro de intentar demostrarlo en un laboratorio. Y curiosamente se han encontrado que hay una realidad de ello. Sin duda alguna, Rodin Sidler realizan toda una serie de estudios en el cual miden claramente la respuesta emocional de las personas en función del que tienen al lado. Situación muy sencilla. Se mete a una persona en una habitación y de alguna manera se le machaca un poco psicológicamente. Y hay una segunda persona en una segunda habitación sin comunicación ninguna. Curiosamente la persona responde de una manera desagradable, sin saber muy bien por qué, a su estancia en esa habitación, en el cual no se le ha hecho absolutamente nada. Está sintiendo las emociones del de al lado. La emoción desagradable del otro pobre al que le están dando cancha, por decirlo así, están siendo revividas por el otro sin saberlo. Hay un caso que nosotros tuvimos en la Sociedad Española de Parapsicología, cuando yo estaba por allí, en el cual realizamos toda una serie de experiencias de comunicación entre personas. Y en un momento determinado nos encontramos una característica. Había una persona que funcionaba muy bien, una persona con una cierta edad, y funcionaba muy bien cuando realizábamos las típicas experiencias de comunicación con imágenes. Nosotros trabajábamos con imágenes porque lo que sí está claro es que algo
que produce una emotividad, está demostrado que produce mejores resultados que si tú utilizas las típicas, las cartas Zener, ¿no? Lo de la cruz, el círculo y eso, que es completamente anodino. Lo que sí está claro es que cuando llevas un cierto número de experiencias, la gente se aburre, pierde el interés y empieza a fallar todas directamente. Pero cuando utilizas imágenes, curiosamente los resultados suelen ser más productivos, por decirlo así. Entonces con esta mujer, bueno, pues teníamos nuestros resultados francamente aceptables y todas esas cosas, pero tuvimos una respuesta que evidentemente no sabíamos cómo explicar. En un momento determinado le ponemos a la mujer pues, una tarjeta de la típica playa de estas maravillosa, con un sol impresionante, sus palmeras, no sé qué, y se nos empieza a poner un ataque de nervios, de ansiedad, y claro, diciendo, bueno, esto no tiene sentido, si esto es todo tranquilidad, todo maravilloso, todo no sé qué. Bueno, pues cuando hablamos con ella resulta que era alérgica al sol. Habíamos metido la pata sin saberlo. Claro, lo importante de esta historia es que ella tuvo una respuesta física ante una imagen que le estaban transmitiendo. No es el hecho de decir, bueno, es que... No, es que se puso en un verdadero cuadro de ansiedad por una imagen que evidentemente no podíamos justificar de ninguna manera que para ella o para cualquier otra persona fuera a ser negativa. Porque sí, jugábamos con algunas imágenes de tipo sexual, buscando una respuesta que sí las conseguimos. El típico cuadro modernista de estos que no hay quien se entere qué es lo que han hecho directamente, pues bueno, claro, teníamos respuestas normalmente de rechazo. Es que me está llegando algo muy raro, yo no quiero saber nada de esto, no sé qué. Claro, estamos hablando de una persona que en aquel momento me parece que tenía 78 años, y claro, una imagen sexual, seamos sinceros, hablando, era de una generación en que eso estaba completamente tabú, con lo cual, en cierto modo, reconozco que era lo que íbamos buscando, una respuesta con una emoción de la persona. Y entonces estas imágenes concretas, claro, daban la situación de una respuesta, evidentemente, que era lo que nosotros dábamos por base, que sería lo lógico, si recibía esa información. Pero claro, lo de la playa nos descolocó. Y realmente es que tenemos que tener en cuenta que, claro, todas estas cosas que estoy diciendo no son cosas aisladas, no son cosas de un laboratorio. Me temo que son cosas que todos los días lo estamos viviendo. Mira, os cuento directamente una que sin duda alguna os va a llamar la atención. Por desgracia todos conocemos el famoso ataque a las Torres Gemelas. Ese desastre que se llevó por delante casi 3.000 personas y dejó 25.000 personas heridas. Un verdadero desastre. Bueno, por lo que no se suele contar es que curiosamente el día que se produjo el ataque, el 18% de las personas que trabajaban en los edificios no fueron. Porque el día anterior o el mismo día se pusieron enfermas. Lo cual es curioso. Porque claro, evidentemente salvaron la vida. Situaciones de levantarse por la mañana y sentirse mal y decir, no voy, hoy pues bueno, porque es que me encuentro mal. Aunque no supiera muy bien por qué. Pero esas personas salvaron la vida porque no fueron a trabajar. Pero también hay, curiosamente, que un 16% llegaron tarde. Cosa que no era habitual en ellos. O sea, gente que en un momento determinado se lían a la tonto en casa y cuando se dan cuenta se ha hecho tarde. Y cuando llegan, el atentado ya había pasado. ¿Cómo puede ser que estas personas tuvieran esa premonición? Hay que ser sinceros. Porque es que no la podemos llamar de otra manera. Porque claro, fue algo que nadie sabía, que no había referencias de ningún tipo y que pasó de golpe y porrazo en un momento en el cual, seamos sinceros, nadie nos lo esperábamos. Hombre, yo os puedo contar que el día que pasó, yo estaba comiendo en un restaurante que tenía
la televisión encendida, estaba viendo las imágenes y diciendo, joder, ¿qué película? ¿Cuál será? Creía que era una película que estaban publicitando, hasta que me di cuenta que no, que eran las noticias. O sea, seamos sinceros, fue algo que nos pilló a todos completamente descolocados. Pero hubo gente que en un momento determinado, por circunstancias no explicables, salvaron la vida. Pero ya no hablamos de eso, sino de que hablamos de una cosa todavía más curiosa. Cuando se hace un registro a nivel de las principales empresas de informática en Estados Unidos que se dedican a arreglar ordenadores, establecieron claramente que el 18% de los fallos existentes ese día era por encima de la media normal. Los ordenadores dejaron de funcionar, se estropearon en un porcentaje mayor a saber usted por qué. Para el laboratorio de FEAR, que estos realizan toda una serie de estudios, principalmente viendo la influencia a nivel general de la población sobre objetos, principalmente ordenadores y demás, ellos mantienen encendido una serie de aparatos de estos de RSA, que como decíamos, que juegan con los ceros y los unos, con el fin de ver la posible influencia a nivel general que existe de la población sobre ellos, para comprobar en un momento determinado si hay modificaciones en esos resultados. Pues curiosamente, el 11 de septiembre, los resultados se volvieron absolutamente locos. Es decir, la influencia que esa situación, ese acto tuvo sobre las personas, acabó volviendo loca a la máquina. No existía una intención de influir, evidentemente, pero lo que sí estaba claro es que las personas de alguna manera actuaron produciendo una modificación de esos registros.